Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. ¿Cómo te encuentras? Yo espero que muy bien, yo estoy muy bien. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando en el libro de los Hechos. Y vamos a avanzar con el capítulo número 18. Así que si no tienes tu Biblia ahí cerca, pues yo te sugiero que puedas ir por ella o si no, pues estar atento porque vamos a leer la Biblia en esta clase y puedes ir apuntando las citas que vamos a leer, que pues inclusive pues vamos a estar meditando en el capítulo número 18 del libro de Hechos. Antes de iniciar esta clase, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, así que ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojitos porque vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te agradezco, Señor, por la oportunidad, Señor, que me concedes, Señor, de enseñar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que en este tiempo, Señor, tu palabra, Señor, sea solamente lo que salga de mi boca, Señor. Te ruego que seas con la vida de estos pequeños, Señor. Te agradezco por sus vidas, Señor, porque les permite conectarse, Señor, por la vida de sus padres, Señor, que les apoyen, Señor hacerlo, Señor, porque nos das estos medios, Señor, para seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias por ello, Señor. Sosténnos en este momento, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, mi Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, y dirígenos, mi Señor. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues como te decía, la clase del día de hoy se encuentra en el capítulo 18 del libro de Hechos. Pero antes de iniciar con este capítulo, vamos a dar un pequeño resumen de lo que es el capítulo número 17. Así que si en tu Biblia te puedes regresar un poquito bueno, al capítulo anterior, que es el capítulo 17, pues podrás ver algunos subtítulos, como el alboroto en Tesalónica. Y bueno, para recordar, pues Pablo se encuentra haciendo su segundo viaje misionero y él iba pues de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Para este capítulo pues Pablo ya se encuentra sin Bernabé. Recuerdas que a ellos dos los enviaron juntos para ir a predicar el evangelio como misioneros, pero bueno, por diversos motivos se separaron y ahora Pablo se encuentra solo y espera que pues tanto Timoteo como Silas lo alcancen en una de estas ciudades y pues sentirse acompañado por sus amigos. Pero pues hasta este momento Pablo se encuentra solo. Entonces nos dice la escritura que pues iba predicando el evangelio y como verás aquí en tu pantalla, pues el mapa andaba por Filipos, después de que vino a Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, que es donde pues como verás, y si puedes darle una lectura rápida después de la clase, tanto también como en Berea, pues había personas, había judíos que se oponían a que Pablo predicara el evangelio y ellos iban como siguiendo a Pablo a las ciudades donde iban y donde Pablo estaba, ellos causaban alborotos, causaban que Pablo fuera expulsado de las sinagogas, que no lo quisieran. Y en fin, el propósito de ellos era que pues no querían que Pablo predicara el evangelio a los gentiles, a las personas que no eran judías, pero pues tampoco querían ellos creer en el evangelio. Entonces, bueno, después de Berea, nos dice la escritura que Pablo llegó a Atenas, donde pues también compartió el evangelio y algunos creyeron y algunos otros no. Y nos dice la escritura en el versículo 34 dice: "Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos". Es decir, a pesar de que había oposición, también había personas que creían en el evangelio y que pues se juntaban a estudiar las escrituras. Y hasta este momento, pues, como ves en tu mapa, pues, Pablo va a continuar con su segundo viaje misionero. Y de este lugar, de Atenas, Pablo se siguió hacia otro lugar. Y aquí, como lo ves en el mapa, este pequeño lugarcito que se llama Corinto, nos dice el versículo 1: "Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto". Y como te decía, pues Pablo pues estaba solo y él deseaba que tanto Timoteo como Silas lo alcanzaran en una de estas ciudades, pero pues esto aún no se daba. Pero bueno, eso no era impedimento, Pablo seguía haciendo su trabajo, el llamado al que Dios le había dado. Y estando en eso, nos dice la escritura que pues llegó a Corinto.
esta ciudad tenía algo muy relevante o algo importante, porque esta ciudad era una ciudad de comercio, como dice en la escritura, pues se hacían muchas ventas, muchas compras, había muchas personas que venían de otros lugares, que iban a otros lugares y todo eso. Era una ciudad como muy comercial, nos dice la historia, pero también pues era una ciudad donde había muchas prácticas muy desagradables, prácticas que pues no eran bien vistas, prácticas pecaminosas donde pues las personas eran muy idólatras, así actuaban pues conforme a lo que ellos creían que era bueno y por tanto pues no tomaban en cuenta a Dios en ninguna de sus acciones y hasta esta ciudad llegó Pablo. Pero estando en esta ciudad, Dios, le suplió a Pablo de unos amigos. Estos amigos eran un matrimonio que se llamaban Aquila y Priscila. Ellos, al igual que Pablo, pues eran creyentes. Cuando eh, conocieron a Pablo, pues se emocionaron mucho porque Pablo les compartió acerca de las escrituras y juntos podían compartir acerca de Dios. Entonces, aparte de eso, de ser creyentes, ellos tenían una cosa más en común. Ellos tres tenían el mismo oficio, el que era hacer tiendas. Vemos aquí algunas de las tiendas que pues eran más o menos parecidas a las que había en esa época. Y si nos trasladamos a nuestra época el día de hoy, pudiera ser algo así. Ellos tres se dedicaban a eso, así que pues Pablo estaba muy feliz porque sus nuevos amigos no solo eran creyentes, sino que también compartían su mismo oficio. Y nos dice la escritura que pues Pablo se quedó ahí con ellos, se hospedó con ellos y pues estuvo junto a ellos y así pues cobró valor, cobró fuerzas y siguió también haciendo a lo que Dios le había llamado, que es compartir el evangelio, y fue a compartir a la sinagoga de los judíos que estaban ahí en Corintio. Pero, en Corinto, perdón. Pues nos dice la escritura que pues también ahí pues había oposición acerca de los judíos y no querían que Pablo compartiera el evangelio. Y eso pues llegaba a desanimar un poco a Pablo, pero pues no lo detenía de seguir obedeciendo al Señor. Nos dice la escritura que cuando Pablo salió de la sinagoga, se fue a otro lugar, a una casa de junto era de una persona que se llamaba Justo, nos dice el versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, pues Pablo seguía compartiendo el evangelio, el número de los que creían en el Señor pues iba aumentando y no solo que creían, sino que daban evidencia de su fe, bautizándose y pues congregándose en la iglesia. Pero hasta aquí hay algo que no te conté, que pues pasamos por alto, que hasta este momento pues ya tanto Silas como Timoteo habían llegado a ver a Pablo y ellos se dieron cuenta de que Pablo estaba completamente entregado al Evangelio, que a pesar de haber estado solo por un tiempo, eso no había sido impedimento para que él siguiera cumpliendo con el llamado de Dios. Y eso les consoló mucho, les dio mucha felicidad. Pero pues a pesar de eso, pues dice la historia que pues Pablo pudiera llegarse a sentir un poco solo o un poco triste por no estar acompañado. Pero nos dice la escritura que entonces el Señor Dios le dijo a Pablo en una visión, le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Es en el versículo 10. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tenía un propósito para Pablo y era que compartiera el Evangelio en esta ciudad, porque en esa ciudad muchas personas iban a creer. Por tanto, Pablo no tenía por qué sentirse solo, pues el mismo Señor lo estaba acompañando. Y nos dice la escritura que después de que Pablo vio esta visión, escuchó la voz del Señor en visión de noche, nos dice que Pablo decidió quedarse ahí por 1 año y medio en ese lugar, compartiendo el Evangelio y, bueno, predicando, enseñando acerca de la palabra de Dios. Pero, pues también, como te decía, hasta este lugar, pues había judíos que no
que no querían que Pablo cumpliera con la misión de Dios. Entonces nos dice la escritura que llevaron a Pablo ante el gobernador de ese lugar que se llamaba Galión y decidieron pues unirse para acusar a Pablo y decir pues hacer mentiras acerca de él. Pero ¿qué crees? Este Galeón no era como que no estaba muy interesado, más bien era indiferente hasta estas acusaciones. A él no le importaba mucho acerca de pues las acusaciones acerca de Dios, que si tú crees, que si no crees. Él era muy indiferente ante la acusación de los judíos, por tanto no les hizo caso. Los enemigos de Pablo pues estaban muy enojados y por eso quisieron que Galeón juzgara a Pablo. Pero pues Galeón dijo, estos son pleitos religiosos, no tienen nada que ver con nuestra ley romana. No quiero ser juez de estas cosas. Y algunos de los griegos que estaban ahí se enojaron contra los judíos que habían traído a Pablo al juzgado, y en especial se enojaron contra Sóstenes, el jefe de los judíos, y entonces lo golpearon ahí mismo delante del gobernador Galión. Pero la Biblia dice que a Galión pues no le importaba nada de esto. Pues es muy triste porque pues hoy en día pues también podemos ver que hay gente que pues es muy indiferente en cuanto al evangelio, que pues no pelea en contra del evangelio, pero pues tampoco la acepta. Y bueno, así podemos ver que Galión era completamente diferente. Y esto a pesar pues de las luchas y las pruebas que la iglesia de Corinto pudiera tener, pues la iglesia seguía creciendo en Corinto. Y Pablo se dio cuenta de que los hermanos podían seguir adelante sin su ayuda. Así que decidió seguir su viaje para predicar en otras ciudades. Y vamos a ver a dónde se fue. Vamos a seguir ahí en tu pantalla, puedes seguir la línea. Estaba en Corinto y después se fue a Cencreas y después a Éfeso. Y nos dice la escritura que Pablo dejó a Silas y a Timoteo en Corinto y se fue en barca hacia Éfeso con Priscila y Aquila, es decir, aquí a esta ciudad. Y allí Pablo predicó en la sinagoga a los judíos y luego se alistó para seguir su viaje. Dejó a Priscila y Aquila en Éfeso para que ellos siguieran enseñando el evangelio en esa ciudad. Estos buenos amigos de Pablo pues anunciaron el mensaje de Cristo a la gente de Éfeso y también instruyeron, nos dice la escritura, en el versículo 24 que conocieron a un predicador que se llamaba Apolos. Entonces, Aquila y Priscila lo instruyeron para que él predicara toda la verdad acerca de Cristo y del Espíritu Santo. Y mientras tanto, pues Pablo terminaba su segundo viaje misionero. Y recordamos que, pues, para terminar su segundo viaje misionero, pues regresó hasta Antioquía, a la iglesia donde había salido y donde lo habían enviado de misionero. ¿Y ustedes qué creen que Pablo contó a la iglesia de Antioquía? ¿Qué resumen de su viaje pudo haberles dado? Vemos que viajó en barco, tal vez les dijo las aventuras que pasó en barco. Muy bien, bueno, pues este es un resumen de lo que Pablo vivió en su segundo viaje misionero. Es que pues se convirtieron Lidia, el carcelero, y muchas personas en Filipos. También dice la escritura que los de Berea estudiaron las escrituras, así cuando Pablo les predicaba, ellos estudiaban las escrituras, que los filósofos de Atenas, aquellos que se creían muy inteligentes y elocuentes, escucharon acerca del Evangelio. También que Pablo encontró a nuevos amigos en la fe. Estos eran Priscila, Aquila y otros como el, el jefe de la casa de donde él predicaba, que era Justo. Y también que Dios animó a Pablo con una visión en Corintio. ¿Puedes creerlo? Tal vez Pablo dijo, pues ciertos días me sentía solo porque no estaba acompañado, porque no conocía a nadie, pero Dios vino a mí en visión de noche y me dijo que Él estaba conmigo. Y pues le dio el propósito de que Él estaba ahí por una buena razón, porque en ese lugar Dios tenía muchas personas que iban a creer en el Evangelio, en Cristo Jesús como su Salvador. Y bueno, este es un resumen de lo que Pablo dijo a la iglesia de Antioquía. Y bueno, en esta lección también podemos ver, ya para ir concluyendo, que hay tres tipos de personas. Y aquí las vas a identificar. Unos eran los enemigos que estaban muy, muy, muy en contra del Evangelio, que parecía que andaban siguiendo a Pablo por todos lados y que
que pues parecía que no tenía nada que hacer más que ponerle piedras de tropiezo a Pablo, crear alborotos para que Pablo no predicara el evangelio. Estos eran los enemigos que estaban en contra del evangelio. Y otro tipo de personas era Galión, quien era completamente indiferente al evangelio. Recuerdas que pues llevaron a Pablo ante él para que los juzgara acerca de las cosas, acerca de Dios y de lo que él predicaba, pero pues él era muy diferente. Incluso golpearon a un hombre delante de él por ello y él como que ni en cuenta, no le tomó ni más ni menos aprecio. También tenemos a Pablo, quien creía fielmente en Cristo y le estaba sirviendo, a pesar de que muchas veces pudo haberse sentido desanimado, pudo haberse sentido solo. Pablo seguía estando contento porque creía en Cristo y hacía lo que él había mandado. Y ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Y tú como quién eres? Quizás eres como Galeón, que pues muchas veces pues solo te conectas a la clase porque tu papá, tu mamá te lo mandaron, pero pues estás ahí sentadito, distrayéndote con la mosca que pasó, viendo tus juguetes, tu celular, o diciendo, ya que se va a acabar esto porque ya siguen las caricaturas, etcétera. No te importa pues tanto estudiar la Biblia, sino más bien pues lo que va a seguir después, como el almuerzo o seguir jugando, etcétera. Y yo quiero hacerte una invitación. Te invito a que no sigas siendo como Galeón. ¿Por qué? Porque pues no es grato delante de él ser indiferente, sino que yo te sugiero que pidas a Dios que pues te perdone el pecado de la indiferencia y pues todos los demás pecados que pueda haber en tu vida. Que le digas a Cristo, Señor, yo te acepto, hazme miembro de la familia de Dios. Él te orará y te prometerá como lo hizo con Pablo, estoy contigo siempre y nunca te abandonaré. Esta es la promesa que el Señor nos hace de acompañarnos todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y bueno, ahora pues para terminar la clase vamos a repetir el texto que se encuentra en Hechos 18, 9 y 10 y son las palabras que Pablo escucha en visión y que Dios le muestra. Y dice así, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 y 10. Vamos a repetirlo una vez más. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muy bien, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que pues el Señor, esta clase haya sido de bendición para tu vida, que el Señor te guíe a algún entendimiento de su palabra, que pues puedas recordar cómo Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, también en medio de nuestras pruebas, y que podamos ver cómo Pablo, a pesar de sentirte triste, sentirte solo, puede seguir sirviendo a Dios, y así mismo nosotros podamos seguir sirviendo a Dios a pesar de los problemas que puedan existir en nuestra vida. Muy bien. Para terminar la clase del día de hoy vamos a orar, así que cierra tus ojitos e inclina tu rostro porque vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te agradezco por la oportunidad, Señor, que nos das en este tiempo de estudiar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es para nosotros, Señor, un descanso, Señor, saber que usted está con nosotros cada día de nuestra vida, Señor. Así lo dijo tu Hijo Jesucristo, Señor, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Te agradezco, Señor, porque nos das este descanso, Señor, de saber que no debemos de temer a nada, Señor, a las circunstancias, Señor, las dificultades que puedan pasar, Señor, incluso si a veces no tenemos a nadie a nuestro alrededor, Señor, sabemos que tú estás con nosotros acompañándonos, Señor. Te ruego, Señor, que seas con la vida de estos pequeños, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia en todo momento, Señor, y que puedan actuar, Señor, conforme a tu palabra, Señor, y recordando tu palabra, Señor. Bendice sus vidas, Señor, la vida de sus familias, Señor, de sus amigos, Señor, vecinos, Señor, sosténles, Señor, que puedan ser luz, Señor, en el lugar donde están, mi Señor, y puedan, Señor,
retener tu palabra, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, te ruego y te suplico esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor te bendiga.